Muy bien. ¿Quién ha tenido alguna vez un día muy bueno? A ver, levanta tu mano si tú has tenido alguna vez un día bueno. ¿Sí? ¿Recuerdas ese día bueno? Un día bueno fue el día que naciste, lo que pasa es que no te acuerdas, a lo mejor. ¿Quién ha tenido muchos días buenos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y quién ha tenido días malos? ¿Habéis dicho esta con más énfasis? ¿Y quién ha tenido varios días malos? Todos tenemos días buenos y días malos. La palabra nos dice esto, la Escritura dice: en el día bueno, gózate, pero en el día malo, considera. Todos pasamos por situaciones, mira, las crisis, los momentos duros, no se pueden, yo digo que no se pueden poner en un nivel, un listón, ¿vale? Cada uno vive la situación que viva de la mejor o la peor forma. Cada uno lo vive, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, qué tontería lo que el otro está viviendo, pero si a él realmente le afecta, pues es algo importante. A veces hay cosas que a lo mejor dice uno, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Dice esas frases, ¿no? Pero uno a veces tiene que ponerse en la piel de otro y ser empático y saber que hay momentos difíciles. Y esto pues es algo, como digo, que todos vivimos. Y no podemos tampoco clasificar eso, ¿no? La Biblia nos cuenta, y me encanta esto porque no oculta los momentos difíciles, los momentos duros de hombres y mujeres del Señor. Del propio Jesús podemos encontrar momentos muy difíciles, ¿no? Él está en Getsemaní. Y de alguna forma esto nos habla de cómo es nuestra naturaleza. Nosotros somos carne, somos espíritu, pero también somos alma. Algunos hablan de la mente, del alma y el espíritu unificado, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que tenemos emociones, tenemos sentimientos. Todos en algún momento vamos a experimentar que alguien nos rechace, nos desprecie. Da igual si tienes 5 años como si tienes 60 años, en algún momento vas a experimentar eso. Eso va a afectar a tus emociones, a tu corazón, ¿no? Y yo quiero poder traer, con la ayuda del Señor, en esta mañana, una de las joyas de la Biblia, uno de los textos más bonitos que puedes encontrar en la Biblia. Yo en esta semana lo meditaba, el Señor lo ponía en mi corazón. Y quiero empezar diciéndote una frase que te va a chocar un poco, pero déjame terminar, ¿vale? No me malinterpretes. Te la voy a decir. ¿Estás preparado? Dios no quiere que leas la Biblia. Dios no quiere que leas la Biblia. Dios quiere que escudriñe la Biblia. Que memoricemos la palabra. Que profundicemos en ella. Dice en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que cuando Esdras abrió el libro, hay una frase que dice, estas palabras dicen que abrieron el libro de la ley para inquirir, para cumplir y para enseñar. Nos estamos acostumbrando esta generación a leer la Biblia, como mucho. Y decimos esa frase, yo oro y leo la Biblia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se fue la luz? Creo que se fue. Si lo puede, Luis, ¿lo puedes mirar? Sí, porque he saltado el otro. Pero me veis, ¿no? Vale, no os preocupéis. Dios nos invita no a leer como tal la Biblia, sino a profundizar en ella. Como digo, esta generación nos estamos acostumbrando simplemente a leerla. Y lo que nos ocurre es que muchas veces la leemos y no entendemos lo que leemos. Muchas veces la leemos y lo que leemos no nos sacia, no nos llena. Entonces tú a veces en tu mente dices, ¿para qué voy a leer la Biblia si realmente no está produciendo un efecto en mí? Creo que hay que apagar una cosita, puede ser. Sí, apagó, pero... Si no, apagamos los focos. ¿Me puedes dar allí, Evelina? Como Pablo arriba. Que puede ser que los focos estén... Vale, prueba ahora.
de alguna forma... No, hay algo entonces. ¿Cómo? Sí, pero hay algo que está haciendo contacto. De alguna forma, esto es algo que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, ¿cómo nos acercamos? Mira, vivimos un tiempo donde tenemos las mayores oportunidades. El otro día hablábamos con alguien que estaba empezando a leer la palabra y yo le decía, mira, tienes la oportunidad de leer la Biblia en un montón de versiones. Si no la entiendes de una, puedes entenderla de otra. Hoy tenemos facilidades de comentarios bíblicos, podemos aprender griego, podemos aprender hebreo, podemos profundizar realmente la palabra. Podemos con una aplicación saber qué significaba esa palabra en el hebreo. O sea, no tenemos excusa alguna para profundizar en la palabra. Sin embargo, somos la generación que menos lee la Escritura. Los protestantes son considerados y eran llamados el libro del pueblo. Perdón, el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque tenían siempre la palabra muy presente. Porque caminaban con la Biblia. Porque estudiaban la Biblia. Porque profundizaban en ella. Los judíos estudian la Biblia. La sinagoga era un lugar de estudio. Los judíos memorizaban y enseñaban a su descendencia la palabra. Por eso, hermano, no se trata, el Señor no desea que leamos como tal la Biblia, sino que esa lectura nos lleve a la meditación, nos lleve a la profundidad, nos lleve a retener lo que estamos aquí y vivirlo y aplicarlo en nuestro día a día. Por eso, yo quiero invitarte a que cuando tomes un texto como el que vamos a tomar hoy, no solo lo leas por encima. Quizás el que vamos a leer te lo sabes de memoria. Que puedas profundizar, que puedas meditar qué significa cada palabra. Yo hoy por tiempo no voy a explicarte todo, absolutamente todo, pero si tú tienes tiempo en tu casa, que lo tendrás, profundiza. Habrá cosas que irás descubriendo con el tiempo, pero tenemos la oportunidad de leerla y de experimentar a través de la palabra al Dios Todopoderoso. Quiero que me acompañes al Salmo 23. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Casi que podemos hasta recitarlo de memoria, ¿verdad? Casi, ¿no? Ahí nos trabamos un poquito en la parte que dice aderezas mesas, pero más o menos podemos recitarlo. Salmo 23. Y lo vamos a leer todos juntos, si te parece. ¿Puedes ponerme la foto de Ruth? ¿La foto de Ruth? Hay una foto que quiero enseñarte hace unos días y esta me encanta. No es una comparación, pero la otra vez me bendijo tanto el grupo. Mira, este es el grupo de Ruth, ahí está. Si te das cuenta, fíjate qué detalle tienen todos. ¿Cuál es el detalle que todos tienen? Tienen todo la Biblia. Oye, qué bendición. Yo cuando los vi le digo, tengo que echar una foto. Porque los vi a todas con sus Biblias, que dije, esto es una bendición. La Biblia, con sus cuadernos. Oye, eso te bendice, ¿eh? Así que bueno, solamente lo dejo ahí y me voy caminando despacito para que tú lo reflexiones. Vamos a leer todos juntos el Salmo 23, ahora sí. Lo lees fuerte conmigo, si te lo sabes de memoria, pues lo quitas de memoria. Reina Valera, por favor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. Qué bonito, ¿verdad? Por eso digo que es una de las joyas de la Biblia. Si tú tienes la oportunidad de hacerte un cuadro, de ponerlo en tu casa, es un texto que es precioso. Y este texto lo escribe el salmista, David. David lo escribe, se cree que lo escribe en sus últimos tiempos ya de vida.
Y es como que David está reflexionando, ¿sabes? Cuando ya está pronto a irte, quizás empieza a reflexionar todo lo que ha sido tu vida. Hay una figura que David tiene y es que es rey en ese momento, pero él tiene una figura que no olvida, y es la figura de cuando él era pastor. ¿Recordáis que David empezó siendo un pastor? De hecho, cuando Samuel va a buscar al ungido del Señor, al próximo rey, David no está aquí sentado con su hermano, David está cuidando las ovejas. Él ha sido pastor durante mucho tiempo. Él sabe lo que es un pastor. Y aquí se introduce a través de un ejemplo, de una ilustración en la vida de un pastor. Qué curioso que la Biblia nos habla en varios versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos ejemplifica en nuestra vida y la relación con el Señor como esa relación de ovejas y pastor. Recuerda, nosotros somos la ovejita. Él es el pastor. Pero en la Biblia podemos ver hombres también que fueron pastores. Abraham, Isaac, Moisés, también fueron pastores. Y sabe, ellos entendían perfectamente estas características que tenía un pastor. Ahora, ¿cuál es la función de un pastor? Piensa, pastor de iglesia, cuidar de las ovejas. Una vez estaba en una reunión y me encontré un hombre que me saludó. Ha venido aquí también alguna vez. Y yo le dije, él me preguntó, ¿tú de qué trabajas? Y yo le dije, yo soy pastor. Y él me dice, yo también soy pastor. Digo, ¿así? Me dice, sí, yo estoy por los montes cuidando las ovejas. Digo, no, te tengo que explicar que no es exactamente lo mismo. Pero el hombre creía que realmente era yo igual que él, ¿no? La figura de un pastor, el trabajo de un pastor es cuidar las ovejas. Un pastor pasa tiempo con las ovejas. Es muy raro que tú veas un rebaño de ovejas y que tú no veas allí a un pastor. El pastor está pendiente de las ovejas. Y mira, la pregunta aquí es, ¿cómo son las ovejas? Hay muchas descripciones, ¿no?, que se dan acerca de las ovejas. Yo no he sido pastor de ovejas, entonces tampoco te puedo definir al 100%. Pero investigando y leyendo, lo que muchos dicen es que son animales miedosos. Son un poquito miedosos, es un animal con muchas cualidades, pero también con muchos defectos. Algo que les pasa a las ovejas es que no saben valerse por sí mismas. Hay un vídeo, no sé si lo has visto, que es muy gracioso, que hay una oveja que está como atascada. Entonces dice que alguien la saca y la oveja se va dando saltos y ¿qué hace? Y vuelve al mismo hoyo. No sé si lo has visto, es gracioso. Las ovejas son así, son un poco torpes, miedosas, tienen que estar siempre en rebaño, no son capaces por sí mismas de moverse, de buscarse la vida, necesitan ser cuidadas. Y algo curioso también es que su campo visual es relativamente estrecho y es frontal. No son capaces de ver a los laterales. Muchos dicen que son ciegas, pero es como que tienen poca visión. Por eso, cuando hay un rebaño, debe de haber un pastor. Un pastor que esté guiando a las ovejas, un pastor que esté cuidando a la oveja. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 11 al 14. Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no es propia las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús repite, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Es un texto donde Jesús vuelve a ilustrar y Él se manifiesta como ese pastor. Como ese no solo pastor, sino buen pastor. Y hay dos características que dice, rápidamente te las digo, y es que da su vida por las ovejas. El pastor da su vida por las ovejas. Esto es curioso. El asalariado no, el pastor sí. Por eso David decía, cuando venía un oso, cuando venía un león, ¿qué hacía? Se enfrentaba. ¿Por qué? Porque eran sus ovejas. No eran de otro, eran sus ovejas. Él defendía, dice Jesús, mi vida doy por vosotros. El pastor da su vida por las ovejas. Pero hay otro detalle que dice que conoce
a las ovejas. El Señor conoce a las ovejas. Habrá algunos, no lo sé, ganaderos, pastores que le pondrán hasta nombre a sus ovejas, ¿no? Esta tiene una mancha, le llamo manchadito, ¿no? Le llamo, yo qué sé. Y conoce realmente a su oveja. Sabe cómo son sus ovejas. Sabe cuántas ovejas tiene. Da su vida y conoce. El asalariado no hace esto. Si tú tienes un negocio y es tu negocio, yo te aseguro que tú echas todas las horas que haga falta porque es tu negocio. Ahora, si es el negocio de otro, lo que dice es, estoy deseando que acabe ya la hora para irme. Y a veces hasta te vas antes, ¿no? Incluso si puedes. Pero cuando es tu negocio, no te importa, o tu trabajo, imagínate que estás construyendo tu casa, no te importa echarle todas las horas del mundo, porque es algo que tú amas, es algo que es de tu propiedad. Pero lo precioso es que dice que el pastor da su vida por la oveja. Y esto es lo que hizo Jesús. Nosotros somos como esas ovejas descarriadas, miedosas, que no somos capaces de ver, de distinguir. No sabemos cómo vivir. Y Él pone su vida en propiciación por amor a nosotros. Él nos conoce, pero da su vida. Y ahora mira cómo empieza este salmo, habiéndote introducido esta idea. Dice el salmista, dice David, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Medita eso, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cierra la Biblia ya y quédate con esa frase. Con esa frase tienes ya para un año incluso para meditar. El Señor es mi pastor. El pastor da su vida por la oveja. El pastor cuida de la oveja. Y dice, nada me faltará. Ahora yo quiero que podamos parar un momento aquí y reflexionar. ¿Te falta algo en tu vida? ¿Te falta algo? ¿Te sientes completo? ¿Sabes qué pasa? Muchas veces vivimos y siempre tenemos la sensación de que nos falta algo. Tenemos la sensación de que nos falta un mejor coche, una mejor casa, que quisiéramos esto, que quisiéramos lo otro. Siempre vivimos con esa cuestión de si tuviera esto, si tuviera lo otro. Y también, como se decía el domingo pasado, muchas veces lo tenemos y no lo valoramos. No lo valoramos. Ay, pero si es que si yo tuviera el trabajo que tiene Pablo. Ay, es que si yo tuviera el coche, si yo tuviera, ¿y si lo tuvieras qué? La otra vez escuchaba el testimonio de una persona un amigo, que, bueno, realmente económicamente no está mal, familiarmente no está mal. Sin embargo, él expresaba que tenía depresión. Y yo me pongo a pensar, si tú tienes, yo qué sé, trabajo, salud, familia, dinero, buen coche, buena casa, ¿cómo puedes llegar a ese punto? Y perdona que sea así, pero si tú eres cristiano, si yo soy cristiano y yo leo esto, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo puedo estar yo viviendo diciendo me falta esto, me falta lo otro? Y con esa ansiedad y con esa desesperación de que no tengo, es que no tengo, es que tal, es que cual. Spurgeon, que es un predicador muy conocido, decía, puede que no poseas todo lo que deseas, pero el Señor te dice, nada te faltará. Y hermano, el ser humano está en esa búsqueda de la satisfacción, de sentirse pleno, de sentirse total, sin que nada le haga falta. Y cuando este concepto de nada, me faltará esa palabra nada también, mucha de la etimología se puede traducir también como no defraudar. Entonces es como si dijera, el Señor es tu pastor o el Señor es mi pastor y no te defraudará, no te fallará. Ahora, segunda pregunta,
¿realmente te sientes cuidado por Dios? Una cosa es lo que sabemos o decimos, pero otra cosa es lo que sentimos. Una cosa es lo externo y otra cosa es lo interno. Muchas veces hablamos con gente y le decimos, ven al Señor y te sentirás pleno. Ven al Señor y estarás tranquilo, no sé. Y le empezamos a vender así, ¿no? Y realmente la palabra nos dice, en Efesios 1:23 dice que Él lo llena todo en todo. Él llena todo. Pero la pregunta es, ¿por qué muchas veces ni nosotros mismos nos sentimos cuidados por Dios? Ni nosotros mismos nos sentimos como que nada nos falta. ¿O será que quizá, y esta es la reflexión que yo quiero hacerte, tengamos una visión errada de quién es Dios y de quién es Él? El Señor no nos prometió ausencia de problemas, pero sí nos promete que Él estará con nosotros y que Él, en este contexto que vamos a ver ahora, generará un estado donde nosotros nos sentiremos plenos. Fíjate que este tiempo, la otra vez teníamos una reunión de pastores de Comunidad Amor Cristiano, siempre cada X tiempo nos reunimos y presentamos un poquito cómo va cada iglesia y oramos por nosotros mismos, por los pastores que estamos al frente y hablamos de lo que un poco está viviendo cada congregación, no de forma específica, pero en general. Y una de las cosas que yo me sorprendía es que muchos pastores decían, estamos teniendo que tratar situaciones emocionales en la congregación. Ahora, esto, no sé, si tú estás pasando por una situación así, no significa que ni te sientas mal, ni mucho menos, pero es algo que cada vez se está despertando más en la sociedad, pero también tristemente en la congregación. Ahora, yo me encuentro con este texto, y me dice el texto, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo digo, sí, el Señor es mi pastor y nada me faltará el Señor. Y lo repito 40 veces, porque creo que si lo repito muchas veces como que pero no lo tengo aquí. Y si no lo tengo aquí en mi interior, en mi corazón, ¿de qué sirve el texto? Pero el problema está en que quizá, y a esto es lo que quiero llevarte, necesitamos realmente conocer al Dios vivo, al Dios del cual habla David. Muchas veces nos hemos acostumbrado a que pensamos que Dios solamente está para ayudarnos, o para castigarnos, y quizás no tenemos una visión realmente de quién es Él y cuáles son sus atributos. ¿Qué significa cuando dice la palabra que Él es poderoso? Esto lo estuvimos hablando hace algunos meses. ¿Qué significa cuando Él dice que es omnipresente, omnisciente? ¿Qué peso tiene eso sobre tu vida? Aquí David no te está hablando como voy a escribir un poema bonito. No, Él está recordando su vida. Y Él dice, el Señor es mi pastor. Y yo sé que Él es poderoso y que nada me faltará. Mira el versículo 2, 3 y 4. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mira, vamos a mirar algunas palabras de esto, porque es muy interesante que dice varios estados importantes. Descansar, confortar, guiar y justicia. Descansar, confortar, que puede ser renovar, volver a tener fuerza, restaurar. Y justicia, que tiene que ver con esa rectitud. Mira, si tú no tienes el coche de tus sueños, pero tienes en tu vida descanso. Si tú no tienes la casa de tus sueños, pero tienes en tu vida ese volver a tener fuerza cada vez que vienen los momentos difíciles. Tu vida, tu alma está confortada constantemente. Si tú no tienes el banco lleno de millones, pero tienes rectitud, ¿sabes lo que eso genera en ti y en mí? Plenitud.
plenitud. David dice, el Señor es mi pastor y nada me falta, porque Él ha producido en mí descanso, renovación, rectitud. Todas estas cosas es lo que hace un estado de bienestar. Por eso yo te digo que tú puedes tener todo el dinero que tú quieras, todos los millones que tú quieras, todas las casas que tú quieras, pero si tú no tienes descanso en tu alma, no sirve para nada. Si tú no eres capaz de levantarte en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de la enfermedad, en medio de la lucha, no eres capaz de levantarte, entonces no sirve para nada. Si tú no eres capaz de caminar en una rectitud, la rectitud, hermano, genera paz. Mira, el otro día estaba en mi casa, quiero darte este ejemplo. Y yo no sé a ti, pero a mí a veces, honestamente, me tienen un poquito cansado ciertos comerciales que te llaman y te quieren vender, no sé. Y ahora tienen la manía, no sé si lo habéis visto, de llamar a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, que es cuando uno está ahí durmiendo. Y yo entiendo que es su trabajo, ¿no? Que es su trabajo y ya está. Pero bueno, a veces eso. Y entonces el otro día llega un hombre a mi casa queriendo venderme algo y entonces yo le soy honesto. Le digo, mira, yo ahora mismo no puedo eso. Y entonces él me hace una pregunta. Era sobre la luz y tal. Y entonces me pregunta, bueno, ¿cuánto estás pagando de luz y eso? Entonces yo le digo, estoy pagando tanto. Y él me dice, pues lo que estás pagando no te merece la pena hacer ningún cambio. Y yo me quedé así, digo, ¿cómo? Sí, no te merece la pena. Quédate como está. Gracias, hasta luego. ¿Sabes? Y después me pasó algo y es que, como te digo, me han llamado muchos comerciales. Pero a los días me acordaba de ese hombre. Digo, hay que ver a ese hombre con qué rectitud, con qué... Oye, me dijo la verdad. Él sale, entre comillas, perjudicado porque no está vendiéndote el producto, pero él fue honesto. Y ¿sabes qué? A mí me marcó y después a los días me acordaba, yo no sé cómo se llamaba el hombre, pero dije, oye, qué bueno que haya personas que caminan en esa rectitud. ¿Sabes por qué? Porque la rectitud también genera plenitud. Cuando tú vives en orden, cuando tú vives haciendo las cosas bien delante del Señor y delante de los demás, tú tienes también plenitud en tu corazón. Estás tranquilo, estás gozoso. Por eso, repito lo que decía este predicador, Spurgeon, puede que no posea todo lo que desea, pero el Señor te promete que nada te faltará. Si nosotros vivimos bajo el cuidado del pastor, Él genera en nosotros descanso, genera en nosotros rectitud, genera en nosotros ese volver a levantarnos en los momentos más difíciles. Y eso genera en nosotros plenitud. Pero fíjate bien esto, lo que te voy a decir, el foco no está en ti, no está en la ovejita. No está en tu capacidad, porque hemos dicho que la ovejita le cuesta. Está en el pastor. En el pastor. Por eso tú y yo tenemos que mirar al Señor y decir, Señor, ¿cómo te estoy viendo? ¿Qué conozco de ti? Jesús dijo, el pastor conoce a su oveja, pero su oveja también conoce a su pastor. Es curioso esto, ¿no? Gráficamente en el campo, cuando un pastor llama, chifla a la oveja, ¿no? Dice que las ovejas vienen porque reconocen la voz de su pastor. Escuchan y saben que es su pastor. Plenitud. Todos estamos buscando dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, esa plenitud, ese gozo, ese bienestar, ese descanso. Y es lo que el Señor promete, es lo que el Señor nos quiere dar, pero Él tiene que ser nuestro pastor. Hablaré un poquito ahora después de eso. Pero es interesante que este salmo empieza muy bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Como que todo guay, todo bien. En lugares delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Pero ahora dice esta frase, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué es un valle de sombra y de muerte? Bueno, se puede hablar como si fuera un desfiladero, ¿vale? Un desfiladero donde, imagínatelo, ¿no? Estás pasando por ahí, todo es oscuro, todo muy alto, no sabes, te puede venir un ataque de cualquier lado. Es un lugar hostil, es un pasar por una zona complicada.
Es una zona de peligro, incluso la Biblia misma también utiliza este término para referirse a eso, a peligros mortales. La sombra representa la oscuridad, la maldad, en definitiva la muerte. David no está diciendo, estoy pasando por valles de sombra, dice de sombra y de muerte. Sombra y de muerte. Valle de muerte, una zona donde puedo perder mi vida. Y cuando tú o yo sabemos que podemos perder nuestra vida, no sé si has vivido una situación límite en tu vida, pero cuando tú y yo podemos perder nuestra vida, ¿qué emociones se producen en nosotros? Se produce la angustia, se produce el temor, ¿verdad? Se produce la inseguridad. Estábamos hablando antes del descanso, de levantarnos, de confortar a mi alma, ¿no? de la rectitud. Y ahora estamos hablando totalmente de lo opuesto, por decirlo así. Miedo, inseguridades, debilidades, angustia. Por eso te digo que el Señor no nos ha prometido que no vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. Los vamos a pasar, hermano. Para algunos será una tontería, pero si para ti es importante, si a ti te aflige ese valle de sombra y de muerte, entiéndeme, tenemos que atravesarlo. No puedes quedarte en el valle de sombra y de muerte. Nadie se construye una casa en un valle de sombra y de muerte. Nadie se construye una casa en camino de ladrones. Pero sí que en algún momento de nuestra vida tenemos que atravesar ese lugar. Y hay algo interesante aquí, y esto me fascina. Cuando David está escribiendo dice, el Señor, ¿verdad? Es mi pastor. Está utilizando esa expresión, ese pronombre de Él. Pero ¿te has fijado que en el versículo 4 no utiliza el Señor? ¿Qué utiliza? Utiliza el término tú. Cambia el pronombre. Es como si yo digo, voy a decir así, ¿vale? Va a sonar un poco raro, pero el Jonathan. Pero ahora digo, tú, Jonathan. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Cuando David está hablando de esto, está hablando de que cuando uno pasa por el valle de sombra y de muerte, Dios no está lejos. Dios está a tu lado, a mi lado, caminando. Tú estarás conmigo, tú estás conmigo aquí, en este proceso, en este valle. Quizás no te estoy sintiendo, quizás no te veo. La oveja muchas veces tampoco ve más allá de cierta capacidad, pero escucha al pastor. El pastor está con el palo, está guiándole y puede atravesar ese valle. Puede ser que la oveja tenga miedo en ese momento, pero si el pastor está ahí, puede estar confiada, puede estar confiado. Me encanta porque dice, no dice él, dice tú estás aquí conmigo. Tú estás conmigo a mi lado. Es el regalo de Dios, la presencia del pastor a nuestro lado. Profundiza esto. Yo anhelo que en tu corazón esté esto. Que tú puedas recordar que en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, el Señor está a tu lado. El Señor está contigo, el Señor no nos deja. El Señor no nos abandona. Y fíjate que hay unas promesas interesantes en relación a esto, que cuando el pastor está cerca, dice, fíjate lo que dice, no temeré mal alguno. Espera. En los valles de sombra y de muerte tú te llenas de temor. Podemos tener cierto temor. Pero cuando somos conscientes de que el pastor está al lado nuestra, no tememos. Has pasado por una situación difícil, por un valle de sombra y de muerte y has tenido la confianza y no has tenido temor en medio de eso. ¿Has llegado a experimentar eso? Eso no lo experimenta cualquiera, ¿eh? Pero dice también, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí podemos sacar tres cosas. No hay temor, pero hay protección y también hay victoria.
Si el pastor, hermano, está a nuestro lado. Yo os decía, yo lo he dicho varias veces, y es la frase que más me encanta. En la palabra, para mí la frase más potente que hay para nosotros es cuando la palabra dice, yo estaré contigo. Josué se va a presentar delante del pueblo y lo único que Dios le dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Moisés, yo estaré contigo. Yo estaré contigo ante Faraón. Vas a estar allí, va un tiempo en el valle de sombra y de muerte, pero yo voy a estar contigo. Y cuando el Señor está con nosotros, el temor se va. Cuando el Señor está con nosotros, esto es lo que nos dice la palabra, sentimos su protección. Cuando el Señor está con nosotros, podemos tener la victoria. Pero dice esta frase, vara y tu callado. La vara y el callado son herramientas que utiliza el pastor como protección y guía. Las ovejas, hermanos, necesitan protección, pero también necesitan ser guiadas. No sé si tienes en tu mente esta, no he podido traer una foto, pero esta idea de la vara y el callado. La vara es una vara normal y corriente, pero el callado es como una especie de bastón que tiene una forma así, ¿verdad? Si tú miras vídeos en YouTube o cosas así, es interesante que los pastores se ponen detrás de la oveja y lo que hace es que cuando la oveja va para allá le engancha con eso el cuerpo o a veces el cuello y tira y lo reconduce. Lo reconduce. Nosotros muchas veces, ¿sabes qué nos pasa? Que en medio del valle de muerte, en medio de ese tiempo difícil, empezamos como las ovejas a correr para todos lados. Tomamos decisiones a lo loco, no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Ay, pues ya, cambio esto, pues tiro aquello, pues dejo esto, pues dejo lo otro. Y tomamos decisiones como, acuérdate de esa ovejita que sale, como loco. Y necesitamos que el pastor nos guíe. Pero también, ¿sabes qué pasa? Que necesitamos a veces que él nos pegue el tirón. Tú imagínate que mi hijo está yendo hacia la carretera. Y yo veo que mi hijo está yendo hacia la carretera. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy corriendo y le digo, no vaya. No, si no hay tiempo, lo que tengo que hacer, ¿qué es? Pego un tirón y lo cojo. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando yo pego el tirón y lo cojo al niño, ¿sabes lo que hace el niño? Se asusta, pero hace una cosa, que es llorar. Y muchos niños dicen, ¡ay, me ha hecho daño, papá! ¿Me ha hecho daño? ¿Y el daño que te venía? ¿Qué prefieres? ¿Que te duela un poquito el brazo o que te atropelle un coche? ¿Qué prefieres? ¿Que te duela un poquito el cuello o que pierda una pierna? ¿Sabes? No nos gusta muchas veces y entiéndeme esto, que el Señor nos pegue ese tirón, esa corrección, esa disciplina, ese, ya está, pide perdón, cambia esto. No nos gusta. Nos gusta que el Señor nos vaya diciendo, venga, por aquí, hijo, por aquí, con la varita, ¿no? Tranquilo, venga, hijo, venga, sigue. Pero cuando el Señor tiene que coger el callado y pegar el tirón, porque no estamos yendo a otro lado, no nos gusta muchas veces. Por eso, escucha bien esto, hay muchos que quieren al Señor como su protector, pero no como un padre que corrige. Quieren al Señor como su ayudador, pero no quieren al Señor como aquel que les puede confrontar. Pero la palabra nos dice que Dios al que ama, disciplina, corrige. Si tú quieres atravesar el valle de sombra y de muerte, si tú quieres quitar el temor, si tú quieres llegar a ese momento victorioso, tú necesitas ser guiado, pero también necesitas quizás ser corregido de lo deficiente que estás haciendo. ¿Y sabes qué pasa? Que lo deficiente, o sea, lo corregible, a veces no nos gusta que nos corrijan. Porque somos como la oveja, tomo mi camino y sigo por mi camino y voy con mi camino y a mí que nadie me diga nada. Pero si nosotros estamos bajo el cuidado del pastor, si nosotros amamos al pastor, conocemos al pastor, entenderemos también cuando él nos está corrigiendo, para corregir lo deficiente. Y entenderemos que ese pequeño tirón, que ese pequeño dolor que quizá hemos sentido, va a producir en nosotros gozo. Pero necesitamos también tener esa actitud de decir,
El Señor es mi pastor. Él manda. No manda la oveja. Manda el pastor. No te me duermas, Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice, unge mi cabeza con aceite, mi corazón está rebosando. Ahora esta metáfora de repente toma un cambio. Estaba hablando de algo muy bueno, de repente habla del valle de sombra y muerte, y ahora de repente habla de un momento muy bueno. Porque te vuelvo a repetir, los valles de sombra y de muerte que atravesamos no son eternos. Los desiertos no son eternos. Es un proceso, pero salimos de eso. No por nuestra fuerza, por la ayuda del Señor. Hay un cambio total, hay una promesa futura, algo glorioso está por llegar para aquellos que son ovejas del buen pastor, para aquellos que han puesto en práctica todo lo anterior. Dice que habrá un banquete delante de los enemigos. Nadie puede impedir, hermano, que disfrute, ahora ya sí lo hace, ya no tanto como oveja, sino como persona, disfrute de ese banquete, aunque tengan los mayores enemigos, aunque quieran acabar con tu vida. David sabía lo que estaba hablando de esto. Y él dice, yo voy a tener un banquete, aunque haya mucha gente que venga detrás de mí, aunque Saúl quiera matarme. ¿Sabes de qué me habla eso? Habla de provisión en medio de la dificultad. La provisión en medio de la dificultad. Dice, unge mi cabeza con aceite. En las fiestas orientales era muy común que el dueño de la casa, cuando llegaba un invitado en una fiesta especial, cogía un perfume, uno de los perfumes más buenos que tenía, y se lo echaba a la persona, al invitado que venía. No era porque no se había echado desodorante ese día, era una forma de oye, este perfume es caro, este perfume es bueno y yo quiero desprenderlo. Por eso esa mujer también dice que ungió los pies. Era un gesto de amor, de cariño. Pero escucha bien esto, se hacía sobre los invitados. Sin embargo, y termino con esto, dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y ahora dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Imagínate que tú invitas a alguien a tu casa. Es tu fiesta, es una fiesta especial. Y llega y coge el perfume más caro y se lo echa, le da un abrazo, bienvenido, lo pone a comer, tal. Pero hay algo importante que hay que entender con los invitados. A algunos les cuesta entender esto, Pero sabéis que llega un momento en que el invitado se tiene que ir, ¿no? Voy a contar un testimonio. Una vez estaba visitando a unos amigos, hace mucho tiempo, o hace algún tiempo. Y la verdad que hacía tanto tiempo que no lo veíamos que nosotros, mi esposa y yo, estábamos tan felices de estar ahí cenando, Y entonces en un momento determinado, la esposa dice, uy, ya son las 12, ¿no? Ya hay que ir acostándose. Y yo me quedé así y dije, vale, lo he entendido. Porque el invitado no se queda. El invitado llega un momento, Fernando, si alguien se te llega invitado y se te queda en casa. Pero el texto, ¿qué dice? En la casa de Jehová moraré por largo día. O sea, está hablando, y esto es lo que quiero que entienda, que no es un invitado, sino que ha pasado a ser un hijo. Parte de la familia, parte de la casa. La promesa, hermano, del Señor para tu vida y para mi vida es que aunque estemos pasando por esos momentos difíciles, hay una promesa de victoria. Dice que un día estaremos con Él, nos gozaremos con Él, disfrutaremos eternamente de la bendición, de la abundancia, del bien, de la misericordia. Todo, repite conmigo, todo, repite conmigo, todos los días de tu vida y de mi vida. Todo. Hay una promesa eterna. Aunque estemos pasando ahora por el peor valle, la peor dificultad, mira, hermano, cree esto. Aun en medio del angustiador, el Señor levantará nuestras vidas, pero hay una promesa de que estaremos con Él. Y allí disfrutaremos de lo eterno. Claro que podemos disfrutarlo aquí también, pero allí será una fiesta. Allí entraremos y el Señor dirá, entra al gozo. Disfruta de este tiempo, deleítate con mi presencia. Por eso David, en su último año, en sus últimos tiempos, él no está mirando atrás como, qué tristeza, qué pena, que vaya
desiertos que viví. No, Él está expectante de esto. Y disfrutando esto, en la casa del Señor moraré por largos días. Quiero que te pongas de pie. Y quiero simplemente que por un momento tú puedas volver a este Salmo 23. Y que puedas, tú te lo sabes quizás de memoria, pero que puedas reflexionar. ¿Cuánto de esto yo estoy viviendo? Porque no se trata de que lo tengas memorizado, que está bien. No se trata de que lo tengas en un cuadro en tu casa, que está bien. Se trata de que viva el Salmo 23. De que tú puedas decir, no como una frase, no por quedar bien, sino decir, yo estoy viviendo este Salmo. Aunque estoy andando en valle de sombra y de muerte, yo sé que Él está conmigo. La plenitud, hermano, no es lo que podamos obtener en lo material. La plenitud es el descanso, es la rectitud, es el saber, el poder levantarnos. Mira, quiero compartirte algo que le compartí también a una hermana ayer. Yo he estado pasando por un tiempo muy difícil en lo personal. Ha habido cosas que me han abrumado realmente. Y la verdad que había noches que me angustiaba, que pensaba, que daba vuelta a la cabeza. Y mira, un día me levanté temprano y oré al Señor. Y le dije, Señor, esto no es la vida que yo veo en tu palabra. Yo quiero tener esta plenitud, este gozo, este descanso. Y algo que entendí, volviéndote a lo primero, es que no es solo que lea la palabra, es que aplique la palabra, es que medite. No solamente en las promesas que Él tiene para mí, que está bien, sino en quién es Él. Y cuando yo soy capaz de tener una percepción de quién es Él en su totalidad, mayor que la que estoy teniendo en ese momento, entonces en mí empieza a haber descanso. Y hace 2 o 3 días iba con el coche meditando y me di cuenta, digo, tengo los mismos problemas. Tengo la misma situación. Pero increíblemente, en mí hay descanso. En mí hay gozo. Me siento pleno. Yo no soy más que tú, ni soy perfecto. ¿Sabes lo que empecé a hacer? Reforzar mi comunión con el Señor. Reforzar esas palabras. Empecé cada día a escribir un versículo del capítulo que me tocaba, escribirlo y meditar en él. Meditar en ese capítulo desde la mañana hasta la noche, en ese versículo, un versículo que me llamaba la atención. Voy a estar rumiando, como dice la palabra, rumiando, reflexionando. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no tenemos, en nuestro disco duro, no tenemos información de quién es Él. Tenemos ideas, cosas. Entonces cuando nosotros estamos en el valle de aflicción y vamos a nuestro disco duro, empezamos a buscar, hay cosas que sí, que nos ayudan en momentos puntuales, pero no tenemos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿de qué nos nutrimos? Nos nutrimos de nuestros sentimientos. Nos nutrimos de nuestra emoción. Me siento bien, me siento mal. Pero tú tienes que nutrirte de la palabra del Señor. Y la palabra es la que confortará tu alma. Por eso la palabra dice que viva y que es eficaz. Si no, entonces estamos hablando de un libro más. Cuando yo decido meditar, cuando yo decido profundizar, cuando yo decido creer, cuando yo decido ver lo que hay, lo que el Señor tiene para mí, es cuando puedo experimentar esa palabra. Es como un río de agua viva sobre mi vida, que me refresca, que me renueva, que me restaura. Los problemas van a seguir, los valles los vas a tener que atravesar, pero sabrás que Él está contigo. Y lo experimentará y lo vivirá. Y dirá, si el Señor está conmigo, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto no es pensamiento positivo. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. No. Esto es ser capaz de decir, Señor, quiero vivir esta realidad. De decir, nada me faltará. Nada me va a faltar. Estoy pleno en ti. Estoy descansado en ti. Tengo la cuenta vacía del banco. Si da tristeza hasta verla. Pero nada me falta. Tú lo llenas